Buenos días. Vamos a hablar sobre el pensamiento judío, particularmente sobre la historia hebrea. ¿Qué es y qué significa hebreo? Del pueblo semítico, también llamado israelita y judío, que conquistó y habitó la antigua región de Canaán después de Palestina. El término judaísmo se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío. Históricamente es la más antigua de las tres principales religiones brahmánicas, grupo que tiene como base e incluye el cristianismo y el islam, originadas en Medio Oriente y tiene la tradición espiritual identificada con Abraham. El judaísmo es la religión de los judíos. Este pueblo ha vivido disperso por el mundo desde la diáspora iniciada en el año 135, cuando fracasó la insurrección encabezada por Bar Kokhba contra el Imperio Romano. El destierro y las emigraciones llevaron a los judíos por muchas partes del Imperio Romano y mucho más allá. Una dispersión anterior se produjo en el 587 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén y lo llevó prisionero a Babilonia, a una parte de los hebreos. Se puede calcular que en total de judíos al inicio de los 90 es superior a los 16 millones. Un 35% vive en Estados Unidos. En Israel y los territorios árabes ocupados habitan cerca de 4 millones. Existen importantes números de judíos en la Unión Soviética, Francia, Argentina, Gran Bretaña, Canadá y Brasil. En otros muchos países, los judíos forman las comunidades diferenciadas del resto de la población. En la religión hebrea se recogieron las tradiciones de las tribus semitas, así como influencia de las culturas antiguas de Egipto, Babilonia y el Irán. La investigación histórica confirma que en el siglo XIII a.C. existía un estado israelita. Sus integrantes recibieron de Josué elaboraciones religiosas y rituales. Abraham, el primer patriarca hebreo, vivió en el siglo XIX y el XIV a.C. Las diversas hipótesis hacen difícil sostener mayor precisión. Resulta evidente que la elaboración religiosa judaica fue muy anterior a la revelación hecha por Moisés en el Sinaí, a su formulación del código y los ritos y al conocimiento de Yahvé como el Dios de los judíos. Acontecimientos que se sucedieron en 1165 a.C. Los libros antiguos del Testamento aportan testimonios de la formación de la cultura y la religión hebreas. Para la Biblia no se dan fechas y las referencias no son concluyentes para establecer los tiempos de la historia. La Biblia es escritura sagrada, lo es para los judíos y cristianos. Existen versiones distintas. La cristiana contiene un conjunto de libros propios, el Nuevo Testamento. Los escritos incorporados a la Biblia: himnos, poemas, proverbios, adivinaciones, narraciones de hechos históricos, códigos de conducta, etc. Comenzaron a compilarse en el siglo IX a.C., cuando el rey David gobernaba a los judíos. En los siglos IX y VIII se formaron los libros yaveístas y eloístas. Los libros de los profetas se incorporaron desde el siglo VII al segundo a.C. En el concilio rabínico de Jamania, año 100 después de Cristo, quedó ordenada la Biblia hebrea en 28 libros. La Torá es la ley hebrea, contiene ordenanzas para el culto, para el sacerdocio y para las relaciones sociales, tanto de las tribus nómadas antiguas como para los conglomerados urbanos. En el derecho de los hebreos se recogen tradiciones de Egipto y Babilonia, por ejemplo, aspectos del código Hammurabi. La Torá es la ley completa. Se agrupan allí capítulos de diferentes libros bíblicos, por ejemplo, del Éxodo, los relativos a los mandamientos.
así como el libro de la Alianza y el Deuteronomio y otros más. Los preceptos de la ley tienen el respaldo de la autoridad divina, fueron inspirados y dictados por Yahvé a través de Moisés. Las creencias religiosas. Los libros bíblicos dan detallada descripción de la creación del universo y del hombre. Algunos aspectos están mencionados en la mitología hebrea. La creación. Si tomamos el viejo problema de principios de todas las cosas, veremos que el cristianismo adopta una posición muy diferente a la planteada por la filosofía griega. Al universo ya no se le considera eterno, tampoco a sus elementos constituyentes, ni se piensa que en el actual estado de cosas es el producto de las múltiples combinaciones de principios infinitos indestructibles. El problema del origen de todas las cosas para los filósofos de la escolástica está resuelto. Dios creó el mundo de la nada. Dios es el creador y el mundo la criatura. No se elaboran explicaciones con base en una materia previa o partículas invisibles, eternas e inmutables, pero queda un tema muy importante a examinar. La relación del creador con su criatura, esto es la relación de Dios con el mundo. En torno a este asunto hay dos posturas, veamos. La primera, en los primeros siglos de la Edad Media se pensaba que el mundo, al no tener en sí mismo su razón de ser, dependían hasta en sus mínimos detalles de la de la intervención divina. Esto es, requería un proceso creador permanente. La acción de Dios, según este punto de vista, habría de ser constante para la conservación y regulación del universo. De esta manera, se concibe la creación como un proceso continuo. Esta postura conduce a una especie de determinismo que atribuye a la divinidad la causa de todo lo que sucede en el mundo y llevada a sus últimas consecuencias terminan unificando la libertad y por ende la responsabilidad humana con la consecuente eliminación de la culpa y el mérito que pudiera tener las acciones del hombre. Ahora bien, semejantes derivaciones entran en conflicto con algunas nociones religiosas como son las del pecado y arrepentimiento, motivo por el cual la idea de una creación continua resulta discutible. Segunda, para los siglos XIV y XV ya no se piensa más en un proceso continuo. Ahora se estima que, con el acto original de creación, el mundo, pese a no ser autosuficiente, recibió de su creador la capacidad de subsistir por sí solo, y la acción divina se limita o no a aniquilarlo, a dejarlo ser conforme a las leyes que Dios mismo le otorgó. La creación se explica ahora como un proceso terminado. En esta nueva hipótesis permite concluir que el hombre ejerce cierto dominio sobre el universo, tiene una responsabilidad sobre su conducta y por ello es responsable también del buen o mal uso dado a los recursos naturales. Hasta aquí mi participación. Hasta pronto.